Hola, bienvenidos a Fábula y Condena. El día de hoy veremos un polémico tema de las reglas para la censura y cuestión de confianza ministerial. Si te interesa este polémico asunto, regresamos en breve. Antes de entrar al análisis constitucional de la norma sobre la regla de censura y confianza del artículo 86 del Reglamento del Congreso del Perú, debo hacer una básica reflexión histórica. Muchos críticos de la Constitución de 1993 afirman que debe derogarse, pues está hecha a medida de Alberto Fujimori, dictador eficiente y que acumuló muchos poderes, que incluso más que el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Como sabemos, nuestra Constitución es la única capaz de señalar qué facultades tiene cada poder del Estado y las leyes lo reglamentan y regulan. Pero hay que precisar que cuando se trata del Congreso de la República, es el reglamento del Congreso de la República el principal documento o fuente de orden para el Parlamento. El Congreso define su organización, establece las reglas que disciplinarán su funcionamiento como órgano constitucional autónomo. Regula el estatus jurídico de los congresistas, define los procesos a los que su acción y funciones se sujetarán para alcanzar los resultados políticos que la colectividad confía que alcance. Incluso el artículo 102 de la Constitución textualmente dice que son atribuciones del Congreso dar leyes, resoluciones legislativas, así como interpretar, modificar y derogar las existentes. Cuando se iniciaron las crisis políticas en el gobierno de Kuczynski y fueron censurados ministros y el presidente del Consejo de Ministros, Zavala, presentó cuestión de confianza a todo su gabinete de ministros en septiembre del 2017 y fue rehusada dicha cuestión de confianza, inmediatamente renunció todo el gabinete. De acuerdo a nuestra Constitución, el presidente Kuczynski, y dentro del plazo, nombró nuevos presidentes del Consejo de Ministros y ratificó como a 14 ministros, cambiaron a 3, lo cual pareció obviamente una burla. Como nuestra Constitución, en su artículo 134, establece que el presidente de la República puede disolver el Congreso si éste ha censurado 2 veces la confianza del Consejo de Ministros, la pregunta natural que surgió es: ¿se debe considerar que el Congreso ha censurado o negado la confianza a un Consejo de Ministros, el de Zavala, conforme al 134 de la Constitución? El congresista Mulder, a pocas semanas de estos hechos, en octubre del 2017, presentó un proyecto que intenta aclarar esta situación con precisiones que hoy son de gran polémica. Sospechas de conspiración y hasta se dice que es un golpe de Estado y la violación al proceso constitucional, que se ha modificado la Constitución. En otro programa mencioné la existencia de un gran debate, una gran polémica entre el presidencialismo y el parlamentarismo. Para mí esto es el fondo del asunto. La Constitución de 1993 fue resultado de una negociación entre la OEA, los opositores peruanos al régimen sin Congreso y la necesidad de renovar los horizontes nacionales. En ese entonces era tan dramática la situación del avance terrorista en el país que obviamente Fujimori tenía apoyo no solo de la población, de la CONFIEP y de otros países, entre ellos Estados Unidos de Norteamérica con Bill Clinton de presidente, que prácticamente dicha constitución fue hecha con muchas concesiones a Fujimori. Entre esas concesiones estuvo darle facultades casi ilimitadas a la figura del presidente de la República, como el de disolver el Congreso, entre otras más. En opinión de destacados constitucionalistas, tenemos una institución presidencial con demasiadas facultades y poderes si vemos el estándar internacional. Y esto trae consecuencias negativas para una democracia. El debate nacional está abierto. ¿Debemos ser un país con una constitución presidencialista o dar el paso para ser un país más representativo y de hacer que el Parlamento tenga el verdadero poder que merece? Un real equilibrio entre poderes legislativo, ejecutivo y judicial.
Viendo la reciente historia de corrupción, podemos concluir que es más fácil a los tentáculos de la corrupción negociar con un presidente que todo lo puede, que con un Estado consolidado en sus tres poderes. Es decir, si tenemos un Congreso y un Poder Judicial que dependen o son inferiores al Poder Ejecutivo, más fácil es directamente para el corrupto negociar con el Poder Ejecutivo. Lamentablemente lo hemos visto y tenemos experiencia en eso. Entonces, tiene sentido recortar el poder omnímodo del presidente de la República en Perú, que sobrepasa las facultades de casi todos los presidentes del área americana. El presidente más poderoso del mundo en Estados Unidos no tiene los poderes que tiene el presidente peruano, que parece un virrey. Entonces, digamos algo que es necesario. Los presidentes de las repúblicas modernas son funcionarios ejecutores de las políticas de gobierno y deben ser eficientes, si no el pueblo pierde la confianza en el sistema democrático, como ya nos está pasando. Es una gran responsabilidad. Es decir, los gobiernos de turno deben ser fuertes tanto en equipo de trabajo como en el Congreso teniendo mayoría o construyendo un serio pacto con los sectores afines a la política pública para fin de equilibrar la balanza del poder. Un presidente no debería tener la facultad de disolver el Congreso, salvo situaciones de alta excepcionalidad. Hoy vemos en el artículo 134 con un cierto tufo autocrático en contra del parlamentarismo, del control que tiene que tener el Congreso al Ejecutivo. ¿Debe derogarse esta facultad de disolver el Congreso del presidente de la República? En mi opinión, debe regularse, pero solo para casos muy extremos, muy específicos. Debemos dejar que el Congreso ejerza fiscalización y control. Esa es la democracia. Y recortar facultades del presidente de la República, estandarizarlo a nivel mundial. Es verdad que hay periodismo que sale a defender el presidencialismo, se vuelven autócratas al defender este tremendo poder cuando no hace mucho han sido sus fervientes opositores. No hay consistencia. Están prefiriendo a un presidente ineficiente, pero de acuerdo a ley, como si nuestras constituciones fuesen imperfectibles o la única referencia para poder hablar de democracia. ¿Y qué pasa con el pueblo? ¿Qué pasa con el sentir de la sociedad? El congresista Müller, ante la confusión advertida de las normas sobre el proceso de cuestión de confianza y censura, no ha hecho otra cosa que aclarar el panorama y ponerle los puntos sobre las íes, tal como lo faculta el artículo 102 de la Constitución. Pero antes que sigamos, ¿quién regula, modifica, interpreta, aclara el reglamento del Congreso? Solamente el mismo Congreso. Lo dijimos hace un momento. El Congreso define su organización, establece las reglas que disciplinarán su funcionamiento como órgano constitucional autónomo, regula el estatus jurídico de los congresistas, define los procesos a los que su actuación está diseñada, las funciones y los procesos que van a continuar haciendo el debate democrático de todo parlamento. Entonces, una crisis de gabinete obviamente tiene que significar la renuncia, cuando no hay el voto de confianza, de todo el gabinete. Y no se puede indicar de que regresa el 80% del gabinete nuevo y ya se ha cumplido con las normas. No, señor. Cuando se quita la confianza a un gabinete, ningún ministro puede retornar. Eso es algo que está equilibrado con la lógica. No podemos permitir que un presidente juegue de esta manera con el artículo 134. Por eso, amigos, ubiquémonos en nuestras preferencias políticas. O estamos por un presidencialismo omnímodo, todopoderoso, que está por encima de todos los demás poderes, o estamos con un parlamentarismo fiscalizador, crítico y supervisor, generador de leyes para y por el pueblo. ¿Que ello trae confrontación, discusión, debates, polémicas? Claro que sí. Estamos frente a intereses nacionales muy delicados y trascendentes, sea por un huaico devastador o por un tren costero.
pero estos tiempos de dormir para que el presidente haga lo que quiera, porque es una buena persona, disculpen, pero eso ya pasó. Las malas experiencias nos enseñan a desconfiar y a limitar facultades. Ahora es el momento de exigir democracia, es decir, equilibrio de poderes. ¿Y usted qué opina? No se olvide de suscribirse en nuestro canal. Escríbanos a Facebook, a Instagram, a LinkedIn, que con mucho gusto responderemos sus preguntas. Hasta el próximo programa.